Ser Podcast. Cada miércoles tenemos una cita con un señor que ama el cine. Una historia de amor muy bonita y que no voy a contar qué final tiene. Que dice lo que piensa para bien. Me parece uno de los mejores actores del mundo. O para mal. Me olía que era una majadería, pero confirmado. Alguien que se define con una sola palabra. Es tremendo. Y que a esta hora abre la ventana del cine. No la abras. Y la abre. Carlos Bollero. Carlos Bollero, buenas tardes. ¿Qué tal, Marta? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Pues como el día, así. Un día de otoño. Nubladón, sí. Estás nubladón, ¿pero por qué? ¿Por el partido de ayer? Que tú eres futbolero. Sí, pero no, fíjate, no tenía ningún entusiasmo con la selección, así. Y el Mundial me está pareciendo muy aburrido, así. Hay que esperar a que, si marca alguien un gol, pues puede ocurrir algo, ¿no? Pero, no sé, mi pasión por el fútbol noto que está bajando un montón. Está de capa caída. Y la selección, es que yo no he creído en ella. O sea, aquello que vivimos hace 12 años, hace 8, hace 10, bueno, en el 2010 la Copa del Mundo, antes la Eurocopa, 2 años antes, después otra vez la Eurocopa, que era precioso ver jugar a España, y ahí puedo entender la exaltación, porque lo que te daba esa gente era arte, era muy, muy bonito, ¿no? Se contagiaba también el entusiasmo, sí, ¿no? Claro. Ahí era fan incondicional. Pero ya sabes, no, lo deben de estar pasando fatal, me imagino, porque quien decía que el éxito tiene multitud de padrinos, pero el fracaso ninguno, ¿no? Entonces dices, bueno, pues que esta gente que no hay dudas de que, pues bueno, que querían ganar y esa cosa, ese tópico tan del lo voy a dar todo en el país, pero ¿cómo que vas? ¿Qué pensabas? ¿No dar nada o dar solo un poco y tal? Pero, pues sí, supongo que lo han dado todo, pero no ha servido para nada, ¿no? Bueno, este Mundial no te ha entusiasmado, No. pero creo que vamos a hablar de algo que sí que lo va a hacer. Vamos a hablar de una estrella, de uno de los grandes actores de la historia del cine. De él conocemos casi todo, conocemos sus películas, su relación o relaciones sentimentales, sus problemas con el alcohol. Ahora coinciden un libro y un documental sobre su figura. Estamos hablando de la figura de Paul Newman. Right before the pandemic started, one of Paul Newman and Joanne Woodward's kids approached me to direct a documentary about Paul and Joanne. HBO ha estrenado una serie de 6 capítulos que se llama Las últimas estrellas de Hollywood. Es una serie documental producida por la CNN y dirigida por Ethan Hawke, que repasa la vida de Paul Newman. El punto de partida es una premisa muy bonita. Entrevistas para recomponer, ¿no? la historia de Paul Newman. Uh-huh. Y aparece, pues George Clooney lo encarna, ¿no? El Ethan Hawke llama lo más florido para que hagan el papel de Newman y de su mujer, de John Bower, que es y es muy, muy interesante. Y el título también, lo de las últimas estrellas. Ha habido más, ¿no? Por ejemplo, George Clooney es una estrella, o Brad Pitt, pero Newman son palabras mayores, que también marcan una época muy larga, ¿no? En el cual la gente iba al cine a ver una de Paul Newman, la que fuera. O sea, sobre todo el público femenino era, ¿no? Y es que dices, ese tío era una pasada de guapo, y de atractivo, y de molón, y de... Te lo hice un heterosexual irremediable, sí, bueno, y muy orgulloso de mi no tiene condición, nada que ver, sí. pero
A mí, o sea, yo comprendo que todas las mujeres estuvieran enamoradas de Newman, pero yo es que también, o sea, es que verlo era una pasada, ver a ese tío, ese Lo que careto hace y esa Ethan sonrisa. Hawke es recuperar la transcripción de un montón de entrevistas que hacen a su círculo, a sus amigos, a su exmujer, a ¿cómo se llama la mujer? Que se me ha ido de la cabeza. John Woodward. John Woodward. Y también hay testimonios de su primera mujer, Sí, porque sí, sí. Él se enrolla con John Woodward cuando Pasan 5 años pero tiene 3 hijos. es liados más, cuando él estaba casado. sí, cuando está liado con Joan Woodward, deja embarazada a su señora del tercer hijo, ¿no? Y hasta que deciden ya dar el salto, porque es como una pasión que les dura toda la vida, ¿no? Y en la que comparten pues mogollón de cosas, ¿no? Además de una sexualidad desenfrenada, cuenta Newman, que eso existió desde el principio y hasta el final, ¿no? A cambio, Joan Woodward, que iba para estrella, se quedó en una actriz excelente, o sea, es muy buena, muy buena. Pero estando al lado de te quiero decir, solo había cabida para una estrella, y Newman era pues de los más deslumbrantes de toda la historia del cine, y además era muy buen actor, muy buen actor. Al principio puedes tener dudas, ¿no? Decir, es un chico del Actors Studio, a él llevaba muy mal que lo compararan con Marlon Brando, sí, siempre, y Brando salía ganando ese otro animal, ¿no? Ese maravilloso animal que era Marlon Brando, ¿no? Pero él, fíjate, el libro lo lees de un tirón y hay testimonios desgarradores y es un fulano muy complejo, y un tío fundamentalmente honesto, que pretende en ese libro llegar al fondo de sí mismo, dice, para alejar, entre otras cosas, a los chacales que se inventan historias sobre mi vida. Y habla muy claro y de cosas muy dramáticas. Su hijo muere de sobredosis, ¿no? Sí, con 28 años. Sí, el del primer matrimonio. Entonces se mete en la filantropía, pero de verdad, ¿no? Está incluso tentado por la política, porque se hace muy amigo de Gore Vidal, del escritor. Y tiene un problema muy grave con el alcohol, ¿no? Parece mentira viendo ese cuerpo, ¿no? Sí. Cincelado, ¿no? Pues era el mayor bebedor de cervezas, pero de tomarse 40 cervezas diarias, ¿no? Y eso cuando deja el alcohol duro y dice, no, solo cerveza, pero cervezas, 40 botellas al día, pues. Y sin embargo, en su rostro y en su apostura, pues ese alcoholismo no se nota. Un tío con problemas familiares, con una madre muy particular, muy neurótica, ¿no? Y un padre que muere también de cirrosis, alcoholizado. Y que tiene que convivir con la leyenda. Hay un momento curioso en el libro que dice, yo tenía dudas sobre mi fascinación o mi poder, y de repente veo en las revistas diciendo que soy que encarno el deseo sexual de todas las mujeres, o sea que sueñan conmigo y se siente sí como mismo, sí. Turbado, ¿no? Hombre, dudaría hasta cierto punto, porque hay espejos, ¿no? Y mirarte esos ojos azules increíbles y su magnetismo, ¿no? Es cómo se mueve, cómo habla, cómo escucha, o sea, es una pasada Newman. Entonces, tanto el documental como el libro, en el libro salen cosas muy dolorosas. Y por fin, él vuelca toda su pasión en los coches, fíjate, en las carreras de coches, sí, pero buscando como un desahogo también al no ser esclavo del alcohol, y se convierte, no sé, es un personaje
turbador. El libro del que habla se titula Paul Newman, la extraordinaria vida de un hombre corriente, de la editorial Cúpula. Sí, y el título es fantástico, ¿no? Sí, la extraordinaria vida de un hombre corriente. Es una autobiografía. Fíjate que le hemos pedido a los oyentes antes, en Todo por la Radio, que nos cuenten alguna historia, alguna anécdota que tengan ellos relacionada con Paul Newman, y nos ha llamado... Si se han acostado con él, por ejemplo. Imagínate, nos ha llamado María de Toledo. María, buenas tardes. Hola, buenas tardes. A ver, ¿cuál es tu película favorita de Paul Newman? Hombre, sin duda El golpe. El golpe, ¿no? Sí. No, de hecho es mi película favorita de todas. Está muy la había bien. hecho a tu compañero antes, que después estaba El Padrino, pero sin duda es El golpe. Y nada, y yo siempre y es que es el tío más guapo del mundo, no puedo negar. Sí, de eso. No he visto No a hay tío más duda. guapo en el mundo que eso. O sea, y eso que mi hijo es guapo, ¿eh? No porque sea Ya. su madre, pero lo veo con otros ojos. Pero es el tío más guapo del mundo. Y de hecho siempre se lo digo a mi marido. Digo, mira, yo si te pongo los cuernos te los pongo con Paul Newman. Con Paul Pero Eso. claro, cuando ya lo conocí seguía vivo, luego ya estaba más mayor y luego ya cuando se murió digo, pues ya no te puedo poner los cuernos. Así que, De pues, cualquier forma, cómo envejeció Paul Newman, ¿no? Yo le pero veo de forma natural. las No se operó películas... ni nada. No está operado. No, A no. diferencia de, Claro por ejemplo, que no, Robert no se operó Redford, nunca, por que eso se hizo sigue- unos destrozos en la cara y en todo. Newman no. Si acaso se daría algún toquecillo, pero yo creo que no. Y le ves No, la vejez nada, de... nada. ¿Ha visto usted una película que se llama Veredicto Final, que para mí es una de las mis Sí. interpretaciones favoritas de Newman? Ese abogado fracasado, más solo que la una, que borracho, y que se mete a defender a una inocente que la han dejado en estado vegetativo en una clínica regida por los curas, ¿no? Claro. Y, Sí. y Newman ahí es, conmovedor, y ahí ya tiene su edad, pero en camino a perdición, camino de perdición, ¿no? Que es una de sus El últimas... camino a la perdición. Sí, pero de jovencito dices, bueno, en el Buscavidas Claro, está es que si hablamos de las absolutamente películas de genial, Paul sí. Newman, esta del You don't need Buscavidas... much when you miss, do you, Batman? That's what the game's all about. El que está jugando esa partida de billar contra aquel gordo de Minnesota, ¿te acuerdas? que es un personaje mítico, sí. Very ¿Esa good es, shot. esa es tu película favorita, dirías, Sí. de Paul Newman? Sí, no, y de la historia del cine, ya te lo he contado más de una vez, Marta, esa y El apartamento, soy de fijo, después de... Y el Buscavidas es genial, pero la interpretación que hace Newman de Eddie Falson es impresionante, porque antes se le podían poner peros. Pero esa película fue el antes y el después de su carrera, ¿no? Para mí es lo más grande que hace, ¿no? Porque él empieza, te quiero decir, películas con una que él decía que era la peor de toda la historia del cine, El Cáliz de Plata, es la primera que protagoniza. Y luego tiene una época larga en adaptaciones de Tennessee Williams y donde las señoras se vuelven locas, como Dulce pájaro de juventud, El largo y cálido verano, Hood, Éxodo, aunque esta es la novela de Leon Ury sobre Israel, ¿no? Pero para mí el Buscavidas es un antes y un después. Y luego sus mayores éxitos es que son películas, son muy buenas, Dos hombres y un destino y El golpe, ¿no? Está muy bien. Raindrops keep falling on my head. Le damos las gracias a María por llamar al 900-100-800 y contarnos su pasión por Paul Newman, que es una pasión compartida. Compartida. Está muy bien la Sospecho serie que de por- HBO, ¿eh? Sí, está muy bien. Y el libro, ya te digo, que destila una sinceridad. y un Benjamín lo ha desgarro. comentado. Sí. Sí. A Yo no, mí- no lo he yo leído. lo he leído con placer y sobre todo me parece alguien legal, ¿no? Siendo Paul Newman, ¿no? No. Estamos hablando de series, vamos a hablar de otra, This is England. Que es una miniserie que se adentra en los primeros meses del mandato de Boris Johnson.
this sceptred isle, this earth of majesty. Esta es la versión original, la doblada. Esta isla coronada, esta augusta tierra. Ya basta, es hora de actuar. Bastión que la naturaleza ha levantado. ¿Qué quieren que haga? ¿Que me ponga a achicar agua? Esta tierra bendita. ¿Qué coño está basada en el testimonio directo de personas relacionadas con el ex primer ministro, desde trabajadores del 10 de Downing Street hasta el grupo asesor científico para emergencias. Se puede ya ver en Movistar Plus. Sí, yo he tenido un problema con ella, es que me gusta ver las series seguidas, o que me pongan... Y aquí no, te van colgando un capítulo por semana. Yo no tengo paciencia de esperar. Pero vamos, he visto como 4 y está muy bien. Es sombría y yo creo que es muy aproximativo el retrato a la personalidad de Boris Johnson, ¿no? Es un fulero, es un mentiroso, contumaz. Es muy simpático, es que le pueden... es un tío que miente, él y su gabinete, sobre el COVID cuando empieza. Sabiendas. A sabiendas, sí. Las cifras que dan de contagiados son mentira, ¿no? Y él pilla el COVID y está a punto de palmarla, ¿no? Es un individuo... Al mismo tiempo que va a ser padre, ¿no? Con su segunda mujer. Y es un especialista en Shakespeare. Él habla solo y Shakespeare se lo conoce de memoria, que te choca un poco con este niño súper pijo de Oxford. Pero es simpático, ¿no? Y bueno, sabe lo que quiere. Y la serie es muy sombría, vamos, todavía no la he terminado. Porque es la llegada de la peste, ¿no? Y lo que ocurrió en las residencias, en las casas con tantas víctimas. Y luego está Kenneth Branagh, que está magnífico y que se parece mogollón. O sea, el trabajo de maquillaje es enorme, ¿no? Pero la personalidad de Johnson yo creo que la transmite, es una gran interpretación de Kenneth Branagh. Y la serie está bien. Pero bueno, el tema, como te puedes imaginar, es tan sombrío que bueno, yo viéndolo a veces pues te entra el ahogo. Si es que tenemos a ese cabrón ahí al lado y todavía no se ha ido, digo, el COVID, ¿no? Sí. Y no han pasado 3 años, ¿no? Pero ¿cómo fue aquello, ¿no? El horror, ¿no? El horror absoluto. Y yo creo que la serie lo refleja muy bien, sí. Venga, terminemos con uno de los estrenos de este viernes. Se llama Nostalgia. Es una coproducción franco-italiana, es la candidata de Italia para los Oscars y cuenta la historia de un hombre que regresa desde Egipto a su ciudad natal, a Nápoles, 40 años después. No. Ma com'è che parla così? Ho vissuto 40 anni all'estero. Ma io ci sono tantissime cose che... ¿Qué te ha parecido, Carlos? Nostalgia. Pues tiene cosas muy bonitas. Concretamente, este hombre regresa por nostalgia de esa ciudad en la que se larga por asuntos muy oscuros a los 15 años, ¿no? Y descubre que Nápoles no ha cambiado, que sigue siendo la ciudad caótica, pero que es su ciudad de la que tuvo que salir pitando. Y vuelve para ver a su madre, que es muy viejecita y está muy enferma. Entonces tiene algunas secuencias, concretamente una de él bañando a su madre, ¿no? Diciéndole, estoy haciendo contigo lo que tú hacías conmigo cuando era pequeñito solo. Esa secuencia es absolutamente conmovedora, ¿no? Con esa madre moribunda, ¿no? Y luego la historia, su reencuentro con el íntimo amigo que ahora es el jefe de la mafia local, una ciudad donde curiosamente no ves a la policía en ningún momento,
la lucha es entre la camorra, el AMPA en los barrios, y la resistencia la ejercen los curas y movimientos vecinales, ¿no? Pero todo muy sórdido y muy terrible. Esa parte me gusta menos, pero vamos, la relación de él con su madre me parece tan compasiva y tan creíble. Lo que pasa es que eso dura un rato. Te quiero decir, una película, bueno, que defendible y tal. Sí. Muy bien. Sí. Vamos con tu canción de cierre que nos has traído. Llueve, detrás de los cristales llueve y llueve, sobre los chopos medio deshojados, sobre los pardos tejados, sobre los campos llueve. Siempre da un poco de apuro hablar sobre esta balada de otoño de Serrat, ¿no? Sí, es preciosa. ¿Por qué has elegido esta canción? Bueno, múltiples razones te podría contar, que dice él, que soy muy pobre hoy, que por una sonrisa daría todo lo que soy, ¿no? Te diría, pues la he traído porque estamos en otoño, aunque parezca ya invierno, y porque es muy hermosa, pero es un tío que ha escrito tantas canciones imperecederas, o sea, la deuda con Serrat, y me han contado que actúa esta noche en Madrid. Yo voy a ir a verle. ¿Ah, sí? Esta noche en el WeThink. Yo no me había enterado, como voy de ermitaño. Creo que actúa hoy, mañana y pasado. Sí, pues seguro que vas a disfrutarlo. El 13 y el 14 de diciembre también, otra vez en el WeThink. Y a lo mejor tienes tiempo. Sí, a lo mejor canta esta, pero bueno, es que tiene tantas que sí. Da igual, o sea, vamos, lo de Serrat es de los que a mí me consigue que se me salten las lágrimas con canciones de hace, es que estamos hablando 60 años, 55 años, 50 años, o sea, es que es, y dices, joder, la belleza y el sentimiento que ha parido este tío. La deuda es impagable. Detrás de los cristales llueve y llueve, sobre los chopos medio deshojados, sobre los pardos tejados, sobre los campos llueve. Te podría contar que está quemándose mi último leño en el hogar, que soy muy pobre hoy, que por una sonrisa doy todo lo que soy, porque estoy solo y tengo miedo. Gracias, Carlos. Hasta la semana que viene. Un placer verte, como siempre. Un beso. La Ventana, en Ser Podcast. Crímenes, delitos y casos sin resolver. Rojo oscuro casi negro. Con Patricia Peiró. Van a ser las 7 menos 20, las 6 menos 20 en Canarias, y abrimos a esta hora la página de la Crónica Negra en La Ventana. Patricia Peiró, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Vamos a empezar, si te parece, con este audio para ambientarnos. Mírala. Ahí está la camiseta blanca. Ahí está, mira. Madre mía. Con el cuchillo en la mano. Joder. Por favor, que manden a alguien rápido. Esto que escuchamos es de septiembre de 2021. Es el momento en el que unos vecinos del municipio madrileño de El Molar grababan a Noelia Domingo después de acuchillar a dos mujeres en un supermercado, y ella esperaba en medio de la calle con un cuchillo, al que los vecinos aludían, a que llegara la policía para detenerla. Esta mujer, Noelia Domingo, era una doctora que ya en 2003 cometió otro crimen y mató a 3 personas en el hospital de Madrid en el que trabajaba. Hoy hablamos de crimen y de enfermedades mentales y de si hay algún tipo de relación entre ambas y de cómo es posible discernir si una persona es consciente de sus actos. Patricia, cuéntanos
refréscanos la memoria. ¿Quién era esta Noelia Domingo y por qué fue condenada en 2003? Marta, pues, sí, como comentabas, Noelia Domingo era una doctora que el 3 de abril de 2003 se dirigió a su centro de trabajo, que era la Fundación Jiménez Díaz, y allí mató a 3 personas y dejó malheridas a otras 5. El relato de los hechos es que ella pues tenía ya una enfermedad mental y creo que era esquizofrenia, si no me equivoco, y llevaba ya un tiempo con, digamos, paranoias de que sus compañeros de trabajo hablaban de ella, la trataban mal, iban en su contra, se habían producido ya algunas escenas un poco inquietantes en su puesto de trabajo. Entonces ese día, el 3 de abril, se dirigió a la Fundación Jiménez Díaz con un cuchillo de grandes dimensiones y atacó primero a 2 de las compañeras con las que tenía algo más de fijación, de que iban a por ella o de que tenían algo en contra de ella, y luego pues bueno, fue atacando a todos los que se encontraban y acabó hiriendo también y matando al familiar de una paciente que estaba ingresada. Que este último se llamaba Félix Valles Arroyo y nada, pues eso le pilló por casualidad, como le podría haber pillado a cualquiera que estuviera allí. Al final la condenaron, pero luego salió de prisión y reincidió, volvió a agredir con un cuchillo a otras personas. Sí, la detuvieron, no había ninguna duda de que ella era la que había provocado todo aquello, y en 2006 la Audiencia Provincial de Madrid ordenó su ingreso en un centro psiquiátrico porque se consideró que todos sus actos habían sido frutos de la enajenación, y entonces le aplicó una eximente completa que hizo que se valorara que no era consciente de sus actos y que entonces había que ingresarla en un centro psiquiátrico. ¿Qué pasó? Que cuando había cumplido 10 años de condena, se van haciendo evaluaciones continuas, ¿no? Cada cierto tiempo para ver cómo evoluciona esa persona. Y a los 10 años los psiquiatras consideraron que ella podía salir a la calle, que con la medicación adecuada y con el cuidado de su madre, que es una mujer anciana, bastante anciana y enferma creo también, que ya no constituía un peligro y que podía volver a la calle. Y allí fue, esto fue en 2017 si no me equivoco, y 4 años más tarde pues sucedió esto que escuchábamos en el audio, que es que volvió a salir a la calle, parece que había dejado de medicarse o que había sufrido otro brote y atacó a 2 mujeres, en este caso no las mató, pero bueno, una de ellas sí que la hirió de bastante gravedad. En la otra cara de la moneda también existen casos en los que se ha rechazado la posibilidad de que la enfermedad mental fuera considerada un motivo para exculpar al autor de un crimen, como por ejemplo el conocido como el crimen de Majadahonda. Recuérdanos en qué consistió esto. Pues en 2015 Bruno Hernández Vega mató a su tía y a una mujer que vivía en casa de su tía, en el chalet. Después, bueno, las troceó con una picadora industrial, sus cuerpos nunca han podido hallarse. Después además se le acusó también de estafa porque falseó la firma de la tía y bueno, se hizo con algunas de sus propiedades y se hizo con dinero que él tenía en las cuentas. Aunque él sí que trató, y su defensa trató de alegar también esta eximente total de enfermedad mental, la Audiencia Provincial de Madrid en este caso falló en contra de eso, es decir, que sí que era consciente de sus actos y sí que le condenó a prisión, que es donde permanece ahora, a pesar de que eso, su defensa pedía la absolución total. El juicio, de hecho, tuvo momentos inquietantes por las declaraciones de este hombre en las que se veía que no estaba bien mentalmente. Sí, el acusado y su defensa lo que defendió en todo momento es, él mantuvo como un relato de que había una especie de hermandad secreta, que él nunca habría podido, no recordaba haber hecho daño ni a su tía, ni recordaba siquiera la existencia de su otra víctima, de esta mujer argentina que vivía en casa de su tía. Y bueno, él dijo, lo único que sé es que estoy fuertemente medicado y que me interesa la E y la R, porque él, esta especie de hermandad secreta a la que alude lo identifica todo el rato con la letra E y R, y él decía, pues bueno, inventó o bueno, no se sabe, la Audiencia Provincial desde luego consideró que sí, que lo estaba más o menos inventando, pues que existía esta hermandad, que estaba compuesta por hombres súper influyentes y que bueno, que su tía pertenecía a esta hermandad y que nunca le habría hecho daño. De hecho, la Fiscalía, esto es curioso, al principio sí que solicitaba también internamiento psiquiátrico y una vez pasado el juicio y vistas las pruebas, solicitó cárcel, que es a lo que se le condenó al final. Para ayudarnos a entender el comportamiento de los criminales que tienen algún tipo de enfermedad mental, hemos llamado al doctor Antonio Andrés Puello, que es catedrático de Psicología en la Universidad de Barcelona y también es investigador en predicción y gestión del riesgo del comportamiento violento. Doctor Antonio, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué elementos se tienen que tener en cuenta a la hora de determinar si una persona con una enfermedad mental es consciente de sus actos en el momento de cometer un crimen? En general, esta es una tarea que se hace en lo que se llaman los informes periciales forenses. Se suele tener en cuenta dos elementos que la justicia suele solicitar. Uno es la capacidad de comprender la licitud de los actos, o sea, muchas veces la capacidad cognitiva, como si fuera la inteligencia, y en segundo lugar la voluntad, es decir, si en el momento de la actuación violenta o delictiva, esa persona, además de comprender lo que hacía, lo quería hacer de manera libre, y son estos dos elementos habitualmente. Y dígame, doctor, ¿se puede llegar a fingir una enfermedad mental o un delirio, por ejemplo, delante de un jurado, como en el caso de Bruno Hernández? Sí, claro que se puede fingir. De hecho, es uno de los retos que estos profesionales que he llamado los psicólogos forenses, los psiquiatras forenses, por supuesto también los jueces, fiscales, etcétera, tienen, que es saber si una persona miente o no miente. La verdad es que engañar a un jurado y a personas no profesionales es un poquito más fácil que a profesionales expertos en este campo. No es que siempre identifiquemos a quien engaña, ¿no? Pero en general se identifica más veces al simulador de lo que ellos mismos creen. ¿Y si se identifica por su relato, por la coherencia de su testimonio o por gestos, por actitudes? Bueno, de hecho es una valoración que tiene muchos elementos distintos. Estos dos que has comentado son muy importantes, pero también es muy relevante ver hasta qué punto es razonable que presenten una sintomatología donde a veces combinan cosas que no son nada habituales, y entonces eso permite identificar, es decir, a veces se exagera demasiado y se combinan características, es aquello como si uno pensara que se muestran que en todo es malo, ¿no? Y básicamente las personas con enfermedad mental tienen aspectos que son más normales, otros que no lo son tanto. En fin, es una tarea delicada, pero se puede realizar técnicamente. Muchas veces, siempre que se produce algún crimen especialmente truculento, como estos dos de los que hemos hablado y muchos otros, se suele decir esto, ¿no? Es que debe estar loco, tiene que estar loco, ¿no? Siempre aludimos o siempre achacamos a la enfermedad mental o algún delirio que alguien pueda llegar a hacer esto. Doctor, no sé si usted lo achaca también a que no somos capaces de entender que el mal existe o que buscamos en la enfermedad mental la explicación a lo que es simple maldad. No sé si usted lo ve así también. Bueno, yo creo que habría que separar los conceptos de enfermedad mental y maldad, porque son conceptos muy diferentes. Otra cosa es que a ojos del observador, naturalmente todo aquello que tiene aquellos comportamientos que son, como has dicho, no truculentos, muy morbosos, extremadamente violentos, a veces se dice que es el indicador de la maldad humana, ¿no? Sí. Pero lo que me preguntabas tiene mucho que ver con la rareza. En general, cuando vemos algo que no es fácil de comprender, de explicarnos, porque las motivaciones no están claras, o por lo excesivo del comportamiento violento, a veces lo hacemos encajar con la idea de que esta persona no puede estar bien, porque si estuviera en su sano juicio no podía haber hecho eso. Pero además, en la tradición del pensamiento occidental, ese es un pensamiento que es una manera de pensar que hace muchos siglos que existe, asociar la enfermedad mental con el comportamiento antisocial, violento. Así que esas dos razones nos llevan a esta primera explicación, que es muy frecuente, por otra parte. Lo que pasa es que los datos revelan que el 90 y muchos % de los criminales que cometen este tipo de delitos o de lesiones tan graves o agresiones sexuales, por ejemplo, están sanos, quiero decir, no tienen ningún tipo de enfermedad mental. Sí, bueno, sobre todo es muy importante aquí tener cuidado con las afirmaciones muy genéricas, ¿no? Porque cuando hablamos de enfermedad mental, claro, normalmente cuando hablamos de la locura, de la enfermedad mental, hablamos de lo que se llama la enfermedad mental grave, la psicosis, claro, los trastornos de esta naturaleza, porque hay otras enfermedades mentales que son menos intensas en cuanto a la sintomatología,
y que no siempre se acompañan de comportamientos, digamos, de esta naturaleza, ¿no? Pero en general es un poco habitual y, sin embargo, los datos criminológicos, los datos epidemiológicos, que se han estudiado mucho y muy bien, indican que, bueno, es más probable que un joven varón cometa un delito violento que la persona con más trastornos mentales que uno pueda encontrar. El trastorno mental es solo un factor de riesgo y no de los más importantes, aunque luego apostillaré un poquito más. Doctor, en casos como el de Noelia Domingo, el reto, supongo, es cómo asegurarse de que esta mujer con esta patología no reincide como terminó ocurriendo, ¿no? ¿Qué herramientas tenemos jurídicas, penitenciarias, psicológicas para abordar un caso tan complejo? Yo creo que las herramientas están disponibles, que probablemente aquí el fallo, entre comillas, porque la prevención absoluta es imposible. Pero en cualquier caso, en este caso, por lo que han explicado en la prensa y por lo que uno puede conocer, probablemente lo que fue menos adecuado, fue que quien atendía a esta mujer tenía que haber sido un equipo de profesionales con mayor continuidad, porque estaba a cargo de su madre, que era una mujer muy mayor, sí, era una mujer de vez en cuando, exacto, de vez en cuando la veían en el hospital, y claro, cuando estaba en el Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Foncalén, el nivel de control y de medicación ayudaba mucho a que su estado mejorara, pero estando en la comunidad, en su entorno familiar, en su entorno social, probablemente el nivel de vigilancia, no en el sentido de vigilancia policial, sino en el sentido de monitorizar su estado, sus condiciones de vida. Técnicamente llamamos gestión de casos, porque es un caso difícil, ¿no? Y lo ha demostrado la reincidencia al cabo de tanto tiempo. Son casos realmente difíciles y que requieren una monitorización muy crónica. Hablemos de reincidencia, porque este año el Ministerio de Interior ha publicado por primera vez un estudio en España que evalúa la reincidencia de los presos y dice que el 20% de los condenados vuelve a prisión después de cumplir su primera pena. 1 de cada 5. ¿Eso es un porcentaje alto? No, bueno, a ver, nos puede preocupar, pero en términos comparativos no es alto. Yo llevo muchos años haciendo y colaborando con la Generalitat de Cataluña, que cada 4 años hace un estudio similar, y generalmente las tasas que hemos tenido en los últimos 4 estudios se sitúan entre un 40 y un 30%, sé que es un nivel bajo. Otra cosa es que nos gustaría que fuera 0, pero eso es imposible. La verdad es que el resultado ha sido un poco sorprendente porque es del rango bajo. En Estados Unidos hablamos del 60%, hay países con un 50%, así que un 20% es un nivel bajo y habrá que conocer un poco más a fondo porque solo se han publicado algunos primeros datos de este estudio. ¿Y los motivos de la reincidencia, doctor, apuntan más a razones psicológicas o más hacia el contexto afectivo, social, al entorno laboral? Bueno, es una combinación muy peculiar de ambos tipos. Claro, las personas que han estado en prisión durante un tiempo, dependiendo de si en la prisión han hecho programas de rehabilitación o no, cuando vuelven a la comunidad tienen unos retos muy fuertes. En general decimos que hay como 2 elementos que tienen que ver con las barreras a la reinserción, por ejemplo, encontrar trabajo, volver a tener vínculos familiares, pero también con características psicológicas. Sobre todo tiene mucho que ver con la voluntad del interno de hacer un esfuerzo por rehabilitarse, por adaptarse o dejarse llevar. Y generalmente este es uno de los elementos que hoy se quieren trabajar más a fondo, porque sin la voluntad, sin la motivación por parte de los internos, superar las barreras que muchas veces son la causa, ¿no? Por ejemplo, continuar con la adicción a las drogas o vivir en entornos marginales, todo eso suele favorecer la aparición a veces fortuita de una reincidencia. Sí. Pues doctor Antonio Andrés Puello, catedrático de Psicología en la Universidad de Barcelona, investigador en predicción y gestión del riesgo del comportamiento violento, muchas gracias por asomarse a la ventana. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Un saludo.
Patricia Peiró, muchísimas gracias. Por cierto, entiendo que esta mujer de Mingo la han juzgado ya por el segundo crimen y está... Ha vuelto al centro psiquiátrico, sí, vuelve a estar ahí. Estaremos pendientes. Gracias, Patri. Muchas gracias. La Ventana, en Ser Podcast. Abrimos ahora la luz del faro, ¿no? Mara Torres, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Marta. ¿Cómo estás? Encantada de estar aquí. Te traigo una experiencia. Uy, a ver. Porque hoy hacemos el faro Tiempo. Tiempo. Entonces, el otro día estuvo aquí el músico Alejandro Pelayo en este estudio tocando este piano en directo porque él presentaba su disco nuevo que se titula Sobre la piel, pero siempre que viene Alejandro jugamos con él al piano. Entonces, fíjate la diferencia en el concepto relativo que tiene el tiempo, porque yo le pedí una música para gente o niños a los que les gusta pintar y él improvisó esto. Y luego le pedí una música para la gente que estaba escuchando la radio en este momento. Prácticamente dura lo mismo de tiempo, una melodía y otra. Vale. Escucha esta. Que genera dos atmósferas completamente diferentes, completamente distintas. Yo siempre pienso en este disco de Sabina, ¿no? 19 días y 500 noches. El tiempo es tan especial para cada uno de nosotros y depende de lo que estás viviendo. De pronto quieres que ese minuto se haga eterno. Absolutamente. Y depende, o quieres que pase volando y son 60 segundos, ¿no? Entonces hoy hablaremos de ese tiempo. Aunque bueno, tengo que decirte que de Gato Pardo, y solo voy a hacer este anuncio, tengo al hombre del tiempo. Al hombre del tiempo. Claro. La duda es ¿de qué tiempo? ¿De qué tiempo, efectivamente? Maravilloso. Pues mira, yo te voy a regalar una canción a lo Francino. Venga. por si te vale, mira. Lo que dejo por escrito no está tallado en granito. Yo apenas suelto en el viento presentimientos, pido lo que necesito. El otro día lo decía esa ventana, es que Jorge Dresser tiene una canción para cada cosa de la que se habla. Sí. ¿Te escuchamos, Mara? Venga, un beso, Marta. I love the colorful clothes she wears and the way the sunlight plays upon her hair. I hear the sound of a gentle word on the wind that lifts her perfume through the air. Abrimos la cuarta hora de programa y vamos a hablar de una disciplina deportiva que cuenta con más y más seguidores cada año. Se estima que actualmente la practican más de 4 millones en todo el mundo. Los que la han probado viven una especie de adicción, dicen que una vez que empiezan ya no pueden dejarlo. Los que desconfían aseguran que provoca más lesiones que otro tipo de ejercicios y que además no es apto para todo el mundo. Hoy nos preguntamos qué hay detrás del CrossFit. Empezamos todos practicando CrossFit porque es un deporte que al final realmente ves los cambios físicos de manera muy rápida, pero cuando te enganchas va mucho más allá. Esa sensación de mejora, de superación personal, esa que te lleva al límite. Es un esfuerzo generalizado y personal, es un reto que te marcas día a día de por qué no voy a poder, si puede el de al lado, por qué no voy a poder yo. Y sobre todo porque la comunidad, el conjunto de gente con la que te rodeas, todo el mundo va feliz, va contento. A mí me gusta hacer CrossFit porque se ha convertido en una especie de medicina para mí. Me ayuda a resetear, me ayuda a olvidar. Para mí se ha convertido en una forma, como decía, de curar. Mejora la función cardiovascular, aumenta la fuerza física y la movilidad, pero lo más importante es que me ayude a superar mis límites. El factor social en este deporte también es imprescindible. Aquí en CrossFit se crea una comunidad muy especial. Cuando tú estás haciendo el WOD, que estás luchando y dando el máximo de ti, ves que el de tu lado, el de la derecha y el de la izquierda está
igual que tú, dándolo todo, y eso te anima a seguir, a seguir y a seguir. Yo creo que lo definiría en una sola frase. Yo creo que es el tú de hoy superando al tú de ayer. El tú de hoy superando al tú de ayer. Elia Fernández, buenas tardes. Muy buenas tardes. Elia es compañera de Podium Podcast. Nuestros oyentes la conocen porque dirige también el podcast Mañana Empiezo. Empecemos por el origen, Elia. ¿De dónde nace el CrossFit? Pues te he puesto en situación con esta música así de los 70 californiana, de los Beach Boys, porque precisamente nos traslada al origen, que es esos años 70 en California, donde nacieron, entre otras cosas, por ejemplo, el monopatín, algunas drogas, esta canción y el CrossFit, que podría parecer que es más reciente, pero no. El episodio que hice sobre el CrossFit en 2016 ya lo hice sabiendo que había bastantes adeptos, pero es que en estos años ha crecido a lo bestia. Sí. Aclarar eso, que el CrossFit es una marca comercial, o sea, el CrossFit como tal es una especie de licencia que te acredita para que tu centro deportivo pueda impartir esa disciplina. En realidad, lo que viene es de una combinación de ejercicios que surgía, como te decía, en California en los años 70, y el creador fue Greg Glassman. Él lo que hizo fue combinar ejercicios de alta intensidad con ejercicios que antes se utilizaban en la halterofilia y en el culturismo, porque lo que observó en esos gimnasios que ahora los vemos como joyas de la playa de Venice Beach y tal, que están al aire libre allí, lo que veía es que se invertía mucho tiempo en obtener resultados muy lentamente. El CrossFit lo que hacía, de alguna manera, era optimizar esos movimientos para hacer que el resultado fuera mucho más rápido. Él se dio cuenta que con esta manera de combinar los ejercicios la gente mejoraba mucho más deprisa que con las pesas. Hemos visto a gente empujando neumáticos, saltando de una caja a otra, trepando por una cuerda. ¿Recuerda un poco al entrenamiento militar o es cosa mía? Es lo que vemos en las películas del entrenamiento marine, ¿no? Pues sí, que tiene sentido, porque precisamente él, Greg Glassman, la primera aplicación que hizo del CrossFit fue entrenar a policías, marines y militares americanos. Con esa aplicación de los entrenamientos, digamos, profesionales a la gente de a pie, lo que consiguió fue que de tener 20 personas entrenando con él al iniciar esta actividad pasara a 1.500 en 5 años. Por eso se democratizó, por decirlo de alguna forma. Estábamos diciendo, ¿esto es apto para todas las personas? Si no, pues vamos a preguntárselo a una experta fisioterapeuta, Ana Galeote, que además también, Ana, eres aficionada al CrossFit. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Marta y Elia. ¿Qué tal? Lo practicas también, ¿no? Exactamente, también lo practico desde hace 6 años aproximadamente y me ha cambiado la vida tanto a nivel personal como profesional. ¿Y eso por qué? Pues para empezar, al probarlo en mí misma, me di cuenta de todas las cosas que podía llegar a alcanzar. Es decir, hacer una dominada, levantar peso, eran cosas que para mí eran inimaginables. Metas físicas, digamos. Exactamente, metas físicas y que al final te das cuenta que te cambian quién eres y cambian tu confianza en ti mismo, cambia tu salud y cambia tu manera de afrontar tu día a día y tu vida. Y bueno, a nivel profesional, porque sentí cómo mi salud mejoraba y veía, es que mis pacientes necesitan hacer deporte, necesitan hacer una disciplina que les cambie tanto la vida como me está cambiando a mí. En parte lo decían los testimonios que escuchábamos al principio, ese retar a tu yo del ayer, cómo funciona ese mecanismo de repente verte capaz de conseguir un reto físico al que a lo mejor ni te imaginabas que podías llegar. Así es, pues yo creo que lo que tiene CrossFit es que es una preparación física general, es decir, que mejoras todas tus capacidades, mejoras tu agilidad, tu fuerza, tu potencia, tu velocidad, y día a día te estás exponiendo a distintos estímulos que hacen que mejores de una manera muchísimo más rápida de lo que puedes experimentar haciendo otro tipo de práctica física. Y ese día a día al final es lo que te llena de ganas y también compartirlo con otras personas que comparten contigo ese camino. Pero Ana, ¿quién puede hacer esto? Porque, por ejemplo, yo lo veo, o juzgo por mí misma, ¿no? Digo, si me tengo que poner ahora a subir una cuerda o a levantar 70 kilos, igual me da un parraque. Entonces, ¿quién puede hacer CrossFit? Igual te sorprenderías.
Todo el mundo puede hacer CrossFit, todo el mundo, de verdad te lo digo, no hay limitación, porque de hecho ese es el objetivo de CrossFit. CrossFit, el objetivo es mejorar la salud y la calidad de vida de las personas. Y bueno, yo puedo hablar de lo que yo he vivido en mí misma y de lo que he visto en mi entorno, y te puedo poner como ejemplo que mi padre de 65 años, que nunca había hecho deporte en su vida, yo le motivé a que por favor fuese a entrenar al box donde yo estaba, y fue allí, es igual que todo el mundo, a hacer lo que podía hacer, y con la ayuda del entrenador que le guiaba en el camino y que le adaptaba a los ejercicios. Claro, esa es la clave, ¿no? La adaptación de los ejercicios. Exactamente, la adaptación. Que además lo que es particular del CrossFit, creo que de alguna manera a mí me recuerda a ese espíritu del deporte en equipo que todos acabamos perdiendo porque lo hacemos de pequeños, es que estamos haciendo ejercicios individualizados en grupo. Entonces, bueno, lo decía un testimonio al principio, ¿no? Que creaba comunidad. Exactamente, y yo creo que aunque en España la palabra comunidad nos es un poquito extraña, pero al final eso es lo que se crea. Es como si lo que ha dicho Elia, ¿no? Todos hacemos lo mismo, cada uno con nuestras adaptaciones, pero todos sufrimos a la vez, y cuando terminamos nos chocamos los 5 y es como, da igual que uno haya levantado más peso que el otro, que el ejercicio haya sido un poco adaptado, todos nos estamos esforzando por mejorar y por ser mejores. Y una pregunta, porque claro, yo viendo tu cuenta en la que das recomendaciones de cómo ejecutar de forma técnica esos movimientos, y hay una parte muy importante de eso, de la técnica, ¿no? De aprender dónde tiene que recaer el peso, cómo lo cogemos, dónde ponemos la barra detrás de la espalda, precisamente por evitar lesiones. ¿No resulta... o sea, no paradójico, pero sí que entiendo que te pregunten muchas veces si es más lesivo que otras disciplinas, porque la sensación desde el desconocimiento es que requiere de mucha técnica para poder hacerlo bien? Así es. Y de hecho, bueno, en cuanto a si es lesivo o no es lesivo, la evidencia avala que no hay un mayor índice de lesiones que el que puede haber en otras modalidades, como puede ser la gimnasia y la halterofilia. Y de hecho, hasta hay algunos estudios que dicen que hay más incidencia de lesión en la carrera que en el CrossFit. Corriendo, ¿no? Siendo runner. Exactamente, siendo runner que en el CrossFit. Pero sí que es verdad que lo que tú has dicho, ¿no? Se requiere una buena técnica. Y yo como fisioterapeuta intento hacer mucho hincapié en que las personas entiendan que existen unas bases previas, tanto de movilidad como de estabilidad, como de fuerza, a la hora de realizar todos estos ejercicios, que no piensen en levantar más peso, que no se fijen en lo rápido que hacen las cosas, sino que entiendan el porqué de cada movimiento y se fijen en la forma, que al final es lo que les va a dar todas esas ventajas y todos esos resultados. Claro, para conseguir esas ventajas no hay que ponernos a levantar peso como locos, sino que es recomendable estar acompañados de un profesional para alcanzar esa técnica que tú dices que es tan importante, Ana. Así es, y de hecho yo creo que eso es desde mi punto de vista es una de las mejores cosas que tiene, que si tienes un entrenador que todas las clases te está enseñando el movimiento, no es que llegas allí y dices, eso es lo que toca, eso es lo que tenemos que hacer, no, sino que antes se revisa el movimiento y aprendes a ejecutarlo correctamente. Y otro de los estigmas que tiene el ejercicio de fuerza, y especialmente en mujeres, es que la gente cree que una vez que te pones a hacer pesas a los 15 días vas a estar completamente musculado y hecho un bicharraco. Esto también es importante aclararlo porque creo que además el ejercicio de fuerza precisamente en mujeres tiene muchísimas ventajas a nivel de salud en todos los sentidos. Así es, bueno, es que el entrenamiento de fuerza y levantar peso debería ser nuestro pan de cada día. O sea, estamos hechos como seres humanos para movernos y para levantar peso. Y entiendo lo que dices de las mujeres, porque al final todas como que venimos con ese trasfondo de ver el cuerpo más bien como si fuese un traje, ¿no? Nos fijamos en la estética. Pero yo creo que una de las cosas que nos enseña este entrenamiento es que vemos el cuerpo más por las cosas que somos capaces de hacer con él. Y en el momento en el que te das cuenta que puedes levantar 50, 80 kilos del suelo, que puedes colgar de una barra, ya no te fijas tanto en si tienes más músculos o menos músculos, sino estás ilusionada por todo lo que eres capaz de hacer y tu vida a día
tu día a día se vuelve cada vez más fácil y tienes esa confianza en ti misma. Bueno, creo que Ana Galeote ratifica que el CrossFit engancha. Un día te llevo y lo pruebas. Yo sí, ¿eh? ¿Quieres? Yo sí. Pues me la llevo y si quieres vamos contigo, Ana. Por favor, o sea, yo a todo el mundo se lo recomiendo, de verdad. Si no lo habéis probado, tenéis que probarlo porque, bueno, os puede cambiar la vida, sin lugar a dudas. Venga, pues lo tenemos pendiente. Ana Galeote, fisioterapeuta, muchísimas gracias por estos minutos en La Ventana. Elia Fernández, gracias también a ti. Gracias. Son las 7:20, las 6:20 en Canarias. Sigue La Ventana en la SER. La Ventana, en SER Podcast. El último tramo de esta ventana se lo vamos a dedicar a las sin sombrero, como se llamó a las creadoras de la generación del 27, a raíz de una anécdota que contó una de ellas, la pintora Maruja Mayo. Todo el mundo llevaba sombrero, era algo así como un pronóstico de diferencia social. Pero un buen día a Federico Adalí, a mí y a Margarita Manso, otra estudiante, se nos ocurrió quitarnos el sombrero. Y al atravesar la Puerta del Sol nos apedrearon, insultándonos como si hubiéramos hecho un descubrimiento como Copérnico o Galileo. El sombrero era un símbolo de estatus social y ellas decidieron quitárselo en un acto de rebeldía para luchar por la igualdad de derechos. El legado artístico de esta generación de mujeres, su relevancia política y social, permaneció en la sombra durante décadas, a diferencia de lo que ocurrió con sus contemporáneos hombres. Distintas investigaciones las han ido recuperando e incorporando al relato colectivo. Y hoy nos vamos a acercar a ellas un poquito más desde las cartas que ellas mismas escribieron, en una nueva entrega de Cartografías. Cartografías. Historias por correspondencia con Laura Piñero. Laura Piñero, buenas tardes. Buenas tardes, Marta. Empezamos, a ver, el punto de partida de hoy es una exposición que se encuentra en el Fernán Gómez de Madrid hasta finales de enero. Sí, hay varios proyectos actualmente que nos van a llevar hasta ellas, empezando por esta muestra que reúne más de 400 piezas, entre obras de arte, fotos, documentos, objetos personales y, por supuesto, cartas. Está comisariada por la escritora, gestora cultural y cineasta Tania Bayó, que ha firmado 3 libros sobre las sin sombrero, 3 documentales, además de promover iniciativas educativas. Su historia con ellas, Marta, arrancó en 2009, cuando en una cena con amigos, hablando de Lorca, se hicieron una pregunta que a Tania le marcó. ¿Por qué no habían trascendido tan bien las artistas femeninas de esos años? Ahí arrancó un largo trabajo de documentación, se acercó primero a investigadores que ya llevaban años estudiándolas, a sus descendientes, y cuando comprobó todo el valor que tenían, se propuso darlas a conocer. Bucear en la correspondencia propia o de sus parejas fue fundamental para tirar del hilo. Los fondos epistolares, como los diarios o las notas, son la única manera que tenemos de recuperar su propia voz. Es muy complicado recuperar la figura desde la vitalidad, desde la vida, no desde el recuerdo lejano. Yo las quiero a ellas y las quiero a ellas hablando de sí mismas. Se alberga ese espacio más profundo de intimidad. Me contaba Tania que en esto de las cartas destaca Carmen Conde, poeta, dramaturga, maestra cartagenera, primera académica de la RAE. Gracias a ella, a la correspondencia que conservó, conocemos a otras creadoras. En Cartagena se conserva su archivo, el más completo de toda esta generación. Incluye, Marta, más de 25.000 cartas compartidas durante casi todo el siglo XX con las personalidades más relevantes del mundo de la cultura. Carmen, a diferencia de otras contemporáneas, no se exilió. Eso nos permite leer tesoros como una misiva que le envió a la escritora cubana María Loinaz. Amiga mía de las lunas quemadas y los trenes vespertinos, a mí no me cuesta trabajo escribir cartas. Lo que me da el trabajo es mandarlas. García Lorca está aquí, viene muy frecuentemente a mi casa. Y quizá en este momento se esté paseando por el jardín. Me gusta su sonrisa y su modo de saludar. Aprieta la mano hasta hacer daño. A mí las personas que me dan la mano sin apretar me dan ganas de cortarla. Y es hermoso saludar así, con esa alegría, con ese sincero regocijo de encontrarle a uno. Te envío la primera flor de mi framboyán. Son los únicos en Cuba que alguna vez pueden verse sin hojas. Y de pronto en mayo se cubren de flor.
una flor roja, bermeja más bien, de modo que vistos de lejos parecen grandes sombrillas encarnadas. Te saludo desde mi primavera ardiente y olorosa, fuego, agua y viento en el jardín, en el corazón. Carmen y su marido, el escritor Antonio Oliver, que luchó en el bando republicano, decidieron no exiliarse y afrontar las consecuencias de quedarse en España durante la Guerra Civil y el franquismo. Vivieron escondidos, de hecho, durante una etapa. Sí, él en Murcia, Carmen en Madrid, donde continuó escribiendo con seudónimos y se comunicaban en secreto, como no, por carta, gracias a un amigo, director de un periódico de Murcia, que era además funcionario de correos. También destaca la correspondencia que Carmen mantuvo con Ernestina de Champurcín, poeta, articulista, una de las voces más importantes de su generación, junto a Josefina de la Torre. Descubrió a nuevas promesas de la literatura como Carmen gracias a Juan Ramón Jiménez y a su mujer Zenobia, eran muy amigos. Decidió iniciar una amistad con Carmen Conde por carta porque ella estaba en Cartagena. Se escribieron durante toda la vida, hablaban de amor, de música o de su profesión en un mundo de hombres. Carmen, te he escrito esta mañana una cuartilla llena de mentiras. Es decir, que lo son ahora. En un momento me he dado cuenta de la fuerza tan terrible, tan honda, que tienen los prejuicios en todas partes. Aquí también. Solo a ti puedo decir estas cosas, aunque estés lejos. Perdóname la expresión de estas tonterías que, dentro de un rato, la soledad y el poema volverán a borrar. ¿Por qué no podremos ser nosotras? Sencillamente, sin más, no tener nombre ni tierra, no ser de nada, ni de nadie, ser nuestras, como son blancos los poemas o azules los lirios. Mi familia me deja ser literata, como ellos dicen, pero te aseguro que hay días que, aun sin querer, me lo hacen sentir. Hay siempre un vacío entre ellos y nosotras que no aprenderemos nunca a salvar. Llevo una temporada de paz en este terreno y creí la lucha conquista de mi yo, para mí, concluida, pero me temo que no es así. Aunque nunca te hable de eso, tú, perspicaz, ya tan en mí, lo comprendiste. Aquí me tienes en un día de mar picado. Me perdonas, ¿verdad? Muchos besos. Ernestina. Sacuden de sus frentes el olor del insomnio, el trenecillo. Esta voz que canta un poema de Ernestina de Champurcín es la de nuestra Sheila Blanco, que además está girando ahora con su espectáculo cantando a las poetas del 27. Ernestina, al igual que muchas de estas mujeres, eran de clase media alta y nadar a contracorriente les generaba muchos conflictos. Hay un grupo de historiadoras llamadas gerstóricas que hacen de guía de esta exposición, también recorridos en ciudades, que me explicaban la historia de dos creadoras muy jóvenes que escenifican muy bien esto, Marta. Una es Ángeles Santos, pintora considerada una de las mejores del siglo XX. Varios de sus cuadros que funden realidad y sueños están en el Reina Sofía. Sus padres dejaron que pintara, pero siempre en un entorno protegido. Su padre la acompañó desde Valladolid a Madrid para que ampliara horizontes. Aquí conoció a Ramón Gómez de la Serna, con el que tuvo una larga amistad y relación epistolar. En las cartas manifiesta sus deseos de libertad. Estoy medio dormida. Por una puertecita oscura va a pasar mi alma blanca en busca del sueño donde todo sucede sin tener que andar con el cuerpo de un lado a otro por las calles y casas. Se viaja, se va en aeroplano, en barco, se saltan balcones. Esta tarde me marcho un largo paseo. Me bañaré en un río con los vestidos puestos. Qué contenta estoy de dejar por fin el baño civilizado en bañeras blancas. Y después me iré por el camino, huyendo de que me quieran convertir en un animal casero. Una noche de 1930, con 18 años, Ángeles escribe una misiva a un amigo y desaparece. La encontraron en el bosque, desnuda y desorientada. La ingresaron sus padres en un sanatorio y cuentan que ya nunca volvió a ser la misma. Siguió pintando, pero en un estilo más costumbrista. Destruyó parte de su pasado, cartas, obras, y al final de su vida, tal y como me explicó Tania Bayó, no quería recordar aquellos años. Fue víctima de su mundo interior. Algo parecido le pasó a Marga Gil, escultora, se suicidó con 24 años y antes destruyó parte de su obra de una belleza impresionante y dejó una carpeta amarilla, Marta, a Juan Ramón Jiménez, del que se enamoró profundamente, con un mensaje:
no lo leas ahora. Incluía un diario y varias cartas de despedida. En la exposición del Fernán Gómez hay varios conjuntos escultóricos en piedra que se salvaron. Dicen que uno de sus dibujos inspiró al creador del Principito. Sin embargo, apenas nos suena su nombre. Pero hay varios factores, Laura, que hicieron posible que estas mujeres tomaran este impulso. Por ejemplo, que pudieran ir a la universidad, que coincidieran en lugares compartidos como la residencia de estudiantes y que desarrollaran proyectos conjuntos, su amistad. Y la República, que aunque no cambió de la noche a la mañana, ¿no?, una sociedad que ya era machista, sí que introducía importantes cambios a nivel legislativo. En este 14 de abril de 1951 le envío con mi enhorabuena un abrazo fraternal y republicano. Celebré el acontecimiento almorzando con algunas personalidades. Luego se organizó el acto que verá por estos recortes de diario, enviando telegramas a las amistades. Viva la España nueva, culta y republicana. Estamos escuchando el contenido de un cablegrama transmitido por Cable Submarino, de otra sin sombrero, de Concha Méndez, campeona de natación, dramaturga, editora, impresora de libros. Su historia es de película y la conocemos porque su nieta grabó una serie de conversaciones con ella en 1981. Se conservan en la Fonoteca de México, país donde se exilió. En cartas, Marta habla de los artistas que revolucionaron su vida, como Luis Buñuel, tuvieron un noviazgo en secreto, o de la pintora y amiga Maruja Mayo, que la usó como modelo. Concha, en un determinado momento de su vida, decidió viajar sola, algo insólito. Consiguió el título de profesora de español a escondidas de su familia y dejó una carta cuando arrancó su aventura en Reino Unido. Al llegar al puerto, el frío era tan insoportable que pedí que me llevaran a Panamá. Una moneda determinó mi suerte y decidí quedarme en Inglaterra. Formó parte, al igual que muchas de estas mujeres, del Liceum Club Femenino, que no sé si habías escuchado algo sobre este espacio, porque era un espacio de creación y debate de los derechos de la mujer, de la cultura, creado en el 36. Presentaron, por ejemplo, al Congreso una carta para pedir la abolición de la prostitución. El club llegó a tener unas 500 socias de distintas ideologías, además, como la duquesa de Alba, y se conserva una correspondencia muy curiosa que retrata cómo se enfrentaban continuamente a campañas de descrédito por parte de círculos conservadores. En el mismo liceo había un choque generacional. Lo cuenta otra vez Ernestina en otra carta. La persecución arrecia de lo lindo. Ahora dicen que tenemos un fumadero de opio. Lo malo es que las de dentro trabajan inconscientemente por el final del club. Faltan muchachas activas y animadas, en vez de las viejas que se pasan el día poniendo defectos. Son una plaga. Tenemos el alma en un hilo. Si fuera verdad lo del fumadero, no tendríamos ánimos para organizar tantas cosas. ¿No te parece? La existencia de lugares como este liceo y la vida de estas mujeres, claro, cambió para siempre cuando estalló la Guerra Civil. Sí, en las cartas leemos cómo las vivieron. Llegó el mes de julio y una mañana nos encontramos en guerra. La más odiosa, la más terrible de las guerras. Guerra civil. La vida madrileña quedó rota. Fue como si los caminos normales se hubieran cerrado y nadie supiera con seguridad por dónde tenía que andar. El autobús no iba deprisa, pero todo el mundo tenía miedo. Un miedo gelatinoso, viscoso, que resbalaba por los cuerpos y se transfundía después en ellos, formando en la garganta y el estómago bolas difíciles de deglutir. Muchas participaron activamente en la defensa de la República. Ernestina, por ejemplo, estuvo ayudando a los huérfanos de la guerra. Las cartas que intercambiaron en esos años son un documento histórico único. Destacan las de Silvia Mistral o las de Consuelo Verges, traductora, escritora, periodista, biógrafa, comprometida con la libertad, el voto femenino, gran amiga de Clara Campoamor. Escapó Marta sin nada a París, vivió en la clandestinidad durante varios años, la arrestaron los alemanes, que pensaron que era judía al ir indocumentada, y se salvó gracias a otra intelectual con contactos en el régimen. Pudo volver a España, bajo su tutela, pero no podría volver a escribir ni ejercer de profesora. Vivió, dice Tania, un exilio interior. Pasó muchas penurias económicas y sus amigas en el extranjero, como Victoria Ken, crearon una red
para ayudarla. Consuelo, querida, la situación actual en nuestro país la veo como tú la ves. Las elecciones municipales han salido más satisfactorias que las generales, pero han estado bajo las presiones de los que han tenido y siguen teniendo la sartén por el mango. Poco hay que hacer en estas circunstancias, más vale la paz que las luchas interiores de los pueblos sin presiones del este. Claro que esa paz aparente de que goza nuestro país tiene bozal, que ya no se lo ponen ni a los perros, pero así y todo les sirve para exportar la imagen de una democracia. Luisa, que ha salido con su hermano al médico, me encarga que te diga que no tengas la menor preocupación por la futura venta del grabado. Tiene confianza en los buenos resultados. En los años 50, Marta Consuelo recibió el encargo de escribir la primera enciclopedia biográfica de mujeres y con esta excusa logró reunir en una amplia biblioteca a sus compañeras exiliadas. Es una biblioteca increíble, con los libros de las plumas españolas y latinoamericanas más importantes, muchos dedicados además. Desde el 88, cuando falleció, varias voluntarias la mantienen sin apenas recursos. Qué cantidad de historias, iba a decir invisibles, pero en realidad ocultadas, ¿no? O opacadas deliberadamente, porque esto no se estudia en los colegios. Precisamente en la muestra del Fernán Gómez termina con libros de texto de diferentes años que demuestran que hasta 2021 no aparecían y todavía ocupan un espacio prácticamente mínimo. En Democracia también se las ignoró, le sucedió especialmente a María Teresa León, escritora, dramaturga, directora de cine, activista, mucho más que el gran amor de Alberti. Fue en la casa de alguien. Allí surgió ante mí, rubia, hermosa, sólida y levantada, como la ola que un mar imprevista me arrojara de un golpe contra el pecho. Aquella misma noche, por las calles, por las umbrías olas de los jardines, las penumbras secretas de los taxis sin rumbo, ya respiraba yo inundado de ella, exaltado de su rumor, impelido hacia algo que sentía seguro. Y vamos a escuchar una de sus cartas en voz de Aitana Galán, de la Junta Directiva de la Asociación de Directores de Escena, que llevan años reivindicando la labor de estas mujeres en el mundo del teatro. Querido Gregorio Prieto, de tarde en tarde nos llegan tus noticias o hablamos de ti con amigos comunes. Vivimos a pocos metros de la Academia Española y este paisaje va siendo tan tuyo como nuestro. Hoy te escribo una carta egoísta, pero dicen que para las ocasiones son los amigos. Figúrate que estoy escribiendo para unas ediciones en fascículos que salen en Roma y se llaman I Protagonisti, una biografía de Cervantes. Ya hice una para chicos que se publicó en alemán. Cervantes es uno de mis personajes íntimos imaginados, y puesto que cada uno podemos llevar dentro gentes distintas entrañables, Cervantes es el mío. Ahora bien, esta edición lleva muchas fotos. He dado una lista de las que me pueden buscar, pero yo quisiera tu ayuda de manchego. Quiero que me busques alguna foto impresionante de los molinos de Criptana. Ha de ser foto, y también alguna con campesinos, burros y esa maravilla de paisaje que te ve pasar siempre a ti. Lo que te parezca más eficaz para que las manos italianas tengan este libro y lo miren como con ojos nuestros. No te doy más la lata, tú me entiendes. Rafael atareadísimo. Acaba de escribir un poema maravilloso a los ojos de Picasso. Fíjate, Sheila Blanco este domingo en el Ateneo de Madrid, reivindicando a Alas sin sombrero, y Aitana Galán dirige este sábado, en el marco de la exposición, la lectura de Los vendedores de miedo, de Luisa Carnés, otra sin sombrero, periodista, escritora de clase obrera, que trabajó de niña en un taller de sombreros casualmente. Dejó 300 piezas de teatro y otros muchos contenidos de fuerte compromiso social que os recomiendo también. Muchísimas gracias, Laura, por este recorrido al que sumamos el proyecto de Paco Damas que se llama Invisibles, Las sin sombrero volumen 2, y con ellas nos despedimos. Volvemos mañana. Un beso fuerte. Alguien apaga la luz y dice que es mi dueño y no me deja salir. Suscríbete a La Ventana. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Cadena SER. La radio.